estimados estudiantes, es un gusto poderlos saludar en esta segunda sesión de nuestra materia de teoría política. Me complace en volver a retroalimentar lo de la sesión 1, no olvidar que la palabra política viene del término polis, que significa ciudad, que viene relacionado al poder, que viene relacionado al gobierno y viene relacionado a la relación de individuos de una sociedad. Habíamos hablado también que la intervención de los partidos políticos juegan un papel muy importante. Vamos al artículo 41 constitucional para ver el mismo. Vamos a recalcar antes de el 39 constitucional habla de ciudadanía. En su actividad final viene, me gustaría que fundamenten esta actividad para que puedan obtener una calificación honorable en el aspecto de si gustan una calificación alta. Los trabajos que no fundamenten conforme a derecho tendrán una calificación según las características de la misma, pero recordemos que hablar de política también habla de términos constitucionales principalmente. Entonces nos está obligando a que fundamentemos. El artículo 39 constitucional es el término de la soberanía. Ay, Dios. Y el artículo 40, ¿me puede apoyar en el artículo 40, mi estimada? ¿Sí? No. Está su nombre. ¿Puede el artículo 40? ¿No? Ya está la ocho. Estimada compañera Tere de Jesús, ¿puede leerlo? Sí, permite, el artículo 40. Ajá. Sí, ¿No? es voluntad es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, Muy bien. democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Perfecto. Sigo con el artículo. Ahí vamos poco a poco. Sí, fíjense que tengo problemas con la línea, con el sistema, no lo escucho bien. Creo que la otra vez igual me comentaba, pero debe ser el internet, mi estimada. Así me pasa con otros Sí, servicios. es que fíjense que por ejemplo se queda como muy fijo y no, y no se escucha con claridad, perdón, pero A veces suele ser el internet que tenemos en casa. sí, sí, eso puede ser. ¿Se acuerda que la vez pasada lo sacó de la sesión? Sí, me sacó al final. Sí, yo creo que y es que estaban arreglando la línea, creo, en esos días. Sí hubo problema. Sí, ya terminé ya sin usted, pero entiende, no se preocupe y le agradezco Sí, disculpe bastante usted. el A apoyo usted, que está usted otorgando, de verdad, y la facultad de estar presente demuestra mucho interés. Gracias. Gracias, maestro. Dele, hasta luego. Igual. Vale. Vale. Gracias, Luis Benito, como siempre. La Sí, compañera maestra. Tere hizo favor ese ratito de leer el artículo 40 y hacer hincapié en el 39. Les comentaba yo que en la actividad final hay que fundamentar, mire, Ok. definición de teoría política. ¿Cómo hacemos teoría política? Pues con la elección del 39, del 40 y del 41 y 35. Hacemos política. ¿Sale? Cuando consideramos los grupos de presión, ya hacemos referencia en el artículo 41. ¿Por qué? Los grupos de presión, recordemos que son grupos que se conforman para presionar la forma de gobierno. ¿Y me puede usted ayudar a leer, porfa, qué son los partidos políticos? Artículo 41, fracción primera. Permítame un segundo. Ya. Claro. Es que lo voy a hacer más grande la letra, porque estoy muy.
Permítame, maestra, es que tengo mi teléfono, estoy en el teléfono y veo la letra muy, muy pequeñita. No se preocupe, lo apoyo entonces, ¿sale? Los partidos políticos son entidades de interés pública. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, los derechos y obligaciones y prerrogativas que le corresponden. En la postulación de sus candidaturas se observará el principio de paridad de género. Creo que habíamos hablado en la otra sesión, preguntado, ¿no?, qué es la diferencia entre paridad de género y equidad de género. Creo que sí, don Benito, lo habíamos tomado en cuenta, ¿no? Sí, sí, maestra, la equidad de género se habla cuando debe ser la misma cantidad de hombres y mujeres. Hablando que tenemos las mismas oportunidades en cuanto a las Ajá, oportunidades. sí, sí, ya el tema ya lo Ajá. tratamos La en el paridad, anterior. recordemos que en las plantillas electorales significa par, hombre y Ujú, mujer. hombre y mujer. Ujú, muy bien. Mire, aquí les voy armando ya lo de su actividad para que. ¿Cuál es esa forma de actuar que tienen? Permítanme un momento. No alcanzo a leer casi nada. No alcanzo a leerlo. Entonces estamos viendo que en términos de los grupos de presión y su forma de actuar están los partidos políticos. Por ello, fundamental el artículo 41, que habla qué son los partidos políticos. Aquí, cuando ustedes hagan su actividad, partidos políticos, debemos tomar en consideración lo que establece el artículo 41 constitucional. Y aquí viene cuáles son sus objetivos de los partidos políticos. Primero, promover la participación del pueblo en la vida democrática. Dos, fomentar el principio de paridad de género. Tres, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas. Cuatro, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Solo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar parte de partidos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos políticos y cualquier forma de afiliación corporativa. ¿Quedamos? ¿Ahí vamos bien? Vamos bien, maestra. Excelente. Entonces hablamos que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos. ¿Quiénes son esas autoridades electorales? Tenemos que hacer hincapié que es la democracia. ¿Qué es la democracia? Y aquí esta infografía que ha preparado su servidora es de mucha ayuda. Democracia es un sistema político y de organización social en el que se confiere el poder de decisión en la conducción del Estado, es decir, la soberanía, artículo 39, ya lo citamos, al pueblo, que se expresa mediante la voluntad de la mayoría. Este poder puede expresarse de forma directa o indirecta y dentro del marco, digamos, constitucional, la democracia, se espera que las instituciones ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo, que les transfiere o delega el control del Estado en mayor o menor medida. Artículo 39 constitucional. Vamos a hablar de esta historia de la democracia, porque igual que muchos de los derechos que hoy en día tenemos,
pues conlleva una gran historia. El término democracia fue usado por primera vez en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI antes de Cristo, y aunque posiblemente existieron otras formas de democracia en antiguas civilizaciones, la democracia similar a como la que conocemos ahora surgió en Atenas, ciudad que era gobernada por una asamblea de ciudadanos, en la que podían participar solamente los varones, atenienses libres mayores de 18 años, con un modo honesto de vivir y otras características con patrimonio propio. Entonces, no era una democracia como hoy la tenemos en México, que todos gozamos de esa democracia, porque nosotros, ¿qué movimiento llevó a cabo esa democracia? ¿Sí se acuerdan qué acontecimiento histórico pasó para que nosotros fuéramos hoy en día libres y pudiéramos votar? Aparte de la independencia de México, ¿qué otro acontecimiento grande reconoce a México? La Revolución Mexicana. Excelente, don Benito, muy bien. La Revolución Mexicana, que fue en 1910, muy bien. Entonces, ahora, tenemos ya la historia, vamos a hablar de una democracia moderna. Sin embargo, la teoría democrática moderna comenzó a gestionarse en la antigua República Romana, que tenía mecanismos democráticos más laxos que los griegos. El punto de vista moral del judaísmo y del cristianismo naciente, además ayudaron a construir un sentido de igualdad que nunca antes había existido en el mundo antiguo, gobernando desde sus principios por la aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? Es una forma de gobierno que era considerado como el gobierno de los mejores. Es decir, un aristócrata en aquel que tenía acceso a la educación, tenía un patrimonio, tenía tierras, o sea, era nada más de cierta minoría. Ahora, con el tiempo, la República Romana degeneró en despotismo imperial, es decir, solo a ciertas personas, de una forma despótica. Luego desapareció y se convirtió en docenas de pequeños reinados feudales. Solo después del Renacimiento, en la Edad Moderna, la República como sistema de gobierno surgió en Occidente, de la mano de la burguesía y del naciente capitalismo. Entonces estamos hablando que hoy tenemos una democracia moderna después de estos acontecimientos como la independencia de México y la Revolución Mexicana, que ayudaron a fomentar estos derechos. Como por ejemplo también, ¿por qué entra dentro del término moderno el voto que tiene la mujer, que fue otorgado en la época del presidencialismo de Adolfo Ruiz Cortines en 1953, algo muy importante para nosotros, debido a que anteriormente este tipo de democracia solo era igual para los hombres y no para mujeres. Entonces, algo que nosotros nos marca. ¿Qué autoridades electorales van a defender este derecho? Vamos en este. Bueno, aquí habla de importancia del sufragio. ¿Por qué es importante el sufragio? ¿Qué es el sufragio? ¿Qué diferencia hay entre el sufragio y el derecho al voto? ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo, maestra. Ajá. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál considera usted que es la diferencia? El sufragio es en sí el voto y el derecho al sufragio son los derechos que le otorgan la libertad para ese voto. Por eso dice, sufragio efectivo, no No, reelección. El voto lo tengo anticipadamente. Es decir, tengo ese derecho de votar y de poner mi boleta correspondiente a la casilla electoral al cual yo deseo votar. Entonces, hasta ahí es un voto que cuenta con las características que es universal, que es no es transferible, que es libre, que es secreto. Ah, pero ¿qué diferencia hay con el sufragio? El sufragio
ya está mi voto dentro de esa urna y se debe de respetar. Por eso dice sufragio efectivo, o sea, que se respete mi voto. La no reelección para no reelegir de nuevo, como pasó con lo del movimiento de la Revolución Mexicana al derrocar el porfiriato, ¿verdad? Esta época que tardó más de 30 años. Entonces tenemos el derecho al voto en cuanto es el acto y tenemos el derecho al sufragio en cuanto a ya la defensa de ese voto que se haga respetar y se haga valer. Entonces nosotros, ese voto que tenemos debe ser respetado. ¿Cómo lo voy a respetar? Bueno, los partidos políticos lo deben de respetar. ¿Qué deben de respetar los partidos políticos? Todo lo que concierne a mi objetivo de la política, ¿sí? Es decir, fomentar mi libertad, mi igualdad, mi democracia, la justicia, el bien común, examinar cuáles instituciones y prácticas políticas conducen a su realización. Entonces, en la política me está diciendo que por medio de mi sufragio voy a elegir un poder y la forma de gobierno. Hoy en día vamos a tener elecciones de magistrados, ¿verdad? Y el del Poder Judicial, y ahorita democráticamente es algo que está disyuntivando a mucha sociedad de por qué se va a por qué se va a elegir, cómo van a ser esas elecciones, a quién voy a elegir, no lo conozco, de dónde proviene. Entonces, muchos de ellos están haciendo ahorita, por mencionar así, su experiencia curricular que tienen para que nosotros podamos tener la accesibilidad de tener esa información y poder indagarnos, si así lo deseamos, que es lo correcto, para que en el momento de ejercer esa soberanía podamos estar informados. ¿Conoce usted a alguien que se esté postulando para algún puesto, don Benito, doña Tere? Ya sea de San Cristóbal No, o otro lugar. no conozco a nadie que esté, aunque conozco a muchas personas en lo que es el Poder Judicial, pero, pero no conozco a nadie en sí porque no he tenido esa cercanía, esa plática con las personas. Claro, muchos de ellos, por ejemplo, ¿es usted aquí en San Cristóbal, don Benito? ¿Perdón? ¿Es usted aquí en San Cristóbal? No, bueno, sí tengo ya 23, 24 años viviendo aquí, pero soy originario del estado de Guanajuato. Ah, mire, muy bien. Bueno, y doña Tere, disculpe que le pregunte. ¿Sí, Tere? Sí, ¿Sí? sí, tengo un conocido, Ah, al ya. licenciado Hugo Aguilar. Ah, mire, ¿cómo no? Ujú. Sí, Sí, claro. sí. Hay varios, Ujú. sí, hay hasta maestros de escuelas que se están postulando para puestos, entonces es la oportunidad de hacer política. ¿Cómo vamos a hacer política? Muchos dicen, engañando a la gente, es la peor mentira. Nada como la transparencia, a qué se dedican, qué es su conocimiento de la rama jurídica. Hacer política no implica tener buen verbo. Hacer política implica tener una razón para la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad tarde que temprano lo reclama. Dígame, doña Tere. Ujú. Yo creo que es, como dice usted, es una oportunidad de participar y hacer política, sobre todo en relación a la defensa de los derechos indígenas, como un reconocimiento, o sea, de que se les vaya reconociendo. Y en este caso, el maestro Hugo Aguilar, pues es indígena, mixteco, y tiene una gran trayectoria en relación al segundo constituyente. Pues, ajá, Entonces, y ¿cómo es podemos bueno. encargarnos de esta política? Dice que para los puestos de diputados y senadores están los partidos políticos. Ah, Sí, pero para el Poder Judicial, ¿quiénes? No, ellos no se pueden avalar a un partido político, son independientes sí, en su sí, sí. registro. Pasaron varias etapas para salir ahorita su nombre en la boleta electoral. Y es un Ujú, paso muy sí. importante, porque a veces políticamente han pensado que para estar en la boleta electoral
es de dedazo, es decir, ya agarremos a fulanito tal que quiere participar, aquí lo inscribamos. No, señores, llevó una serie de pasos y procedimientos a seguir, lineamientos políticos electorales que llevan a facultad para que puedan estar o no dentro de una boleta electoral. Ahora bien, ¿quiénes van a proteger este derecho? Vamos a dividirlo en materia federal y en materia municipal. ¿Habían escuchado hablar del INE y del IEPC? Pues el INE es el Instituto Nacional Electoral, a nivel federal es el que se encarga de organizar las elecciones y dar los tiempos en radio y televisión a los partidos políticos. En Excelente, este como caso, lo marca el 41. sí, que también es es a nivel federal, y el IEPC pues es un órgano electoral también, pero sería a nivel entidad federativa. Claro. Vamos a hablar Ujú. entonces qué trata. INE. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del presidente de la República, diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México. Y vamos a hacer hincapié al artículo 41 constitucional en el cual estamos ahorita trabajando. Ya vimos la definición de partidos políticos. Eh, Aquí dice, el Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinando a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes. Entonces, aquí, dato importante para su actividad final. Artículo 41, apartado A. A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral 48 minutos diarios que serán distribuidos. Bueno, esto ya nos compete, por decirlo así, en materia electoral, que a su debido momento también van a tener esa afortunada y certera materia para complementar las mismas. Pero menciona también que existen elecciones en materia local, por lo tanto, tenemos que hablar del IEPC. IEPC, ¿quién puede apoyar, por favor? ¿Qué es el IEPC? ¿Podemos leerlo? No sé si lo puedan visualizar. Sí, yo lo leo, maestra. Ya. IEPC, el Instituto Electoral, es el organismo público autónomo depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar los procesos electorales locales y los de plebiscito y referéndum. Perfecto. Habla de las elecciones locales. El IEPC trabaja de la mano en las elecciones con el INE. Sin embargo, son organismos independientes, autónomos, pero que se fusionan al momento de las elecciones. ¿Por qué? Ejemplo, este periodo 2024, el IEPC apoyó, ¿verdad? ¿A qué? Apoyó a concentrar las boletas electorales de las diputaciones en lo que el INE, ¿sí?, trabajaba en las federales y posteriormente se pusieron de acuerdo en cómo trasladar esas boletas y llevarlos al Consejo Distrital. Trabajan muy, muy de la mano. Ahora, el INE, tanto el IEPC, puede recibir quejas de la ciudadanía. Por ejemplo, el abuso de poder en la compra de votos, el abuso también de, por mencionarlo, de autoridades que representen el INE o autoridades que representen el IEPC. Ahora,
¿Quién nos puede defender dentro de esas mismas autoridades? La FICEL, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, es la institución que procura justicia en materia penal electoral. A diferencia de los tribunales electorales, la Fiscalía Electoral no se encarga de calificar la validez electoral y revisar las elecciones tomadas por el INE o por órganos locales, como el IEPC, sino que está facultada para atender, perseguir y sancionar aquellas acciones que se encuentren catalogadas como delitos electorales. Ahora, ¿quién sí se va a encargar de revisar en este caso esas controversias, los medios de impugnación en materia electoral? Pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el órgano responsable de la impartición de justicia en materia electoral. Nosotros aquí en San Cristóbal tenemos el TECH, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, quien es la primera autoridad competente para los medios de impugnación. Posteriormente, tenemos que acudir al Tribunal de Jalapa, Veracruz, según nuestra jurisdicción. Pero bueno, eso es parte también de materia electoral, pero muy importante en hacer hincapié en teoría política. Y por último, hablar de la revolución y de los sistemas políticos. ¿Qué es una revolución? Es una alteración absoluta de las estructuras establecidas en un orden social y político para ser sustituidas por otras distintas, en la sustitución del orden social sobre el cual se basa el anterior aparato político. Se considera que la situación está corrompida por completo y es posible reformarla. Por lo tanto, la única solución es erradicar en su totalidad y sustituirla por algo nuevo. Pasamos por un movimiento revolucionario. Hay revolución en materia política de ideas. Hay rebeliones también. Una controversia en las manifestaciones. Pero eso nos conlleva a que se crean nuevos o se complementen parte de nuestro sistema político. Así que, mis estimados, con ello ya doy desahogo a todos los temas competentes de nuestra actividad final. ¿Alguna duda? Cada punto, No, abogado, muchas gracias. invitado. Yo les pongo ahí importancia de los artículos porque tienen que irlo relacionando, mis estimados licenciados. ¿Sale? Sí. Bueno. Muchas gracias, maestra. Les agradezco. Gracias, maestra. Ya comentaron en foro, a usted muy amable haber ingresado, y a los que les falta comentar en foro, recuerden que es parte del porcentaje de esta modalidad online para que podamos relacionar algún concepto que tengan en el foro. ¿Sale? Perfecto. Muchas gracias, maestra. Espero el cumplimiento cabal de sus actividades el 29 de este presente mes. Me despido cordialmente, fue un gusto haber trabajado con ustedes, un excelente grupo también. La participación continua ayuda mucho, de verdad, es parte esencial. A los que me escribieron y no pudieron ingresar, les envío un cordial saludo. Sé que van a ver esta sesión y que sea de su provecho. Gracias, licenciado Benito. Licenciada Tere de Jesús. Gracias. Hasta luego. Igual. Tenga bonita tarde. Igualmente. Igualmente. Gracias, don Benito, muy amable. Estoy a sus órdenes.